Es muy verde, es color de moda, Ahí tenemos que hacer la imagen, vamos. 12 meses de ello, no vamos a hacer, Bueno, aquí estamos. Está genial, yo cuando la vi me enseñé, digo... Hoy empezamos algo un poco especial, vamos a hacer 1000 kilómetros en 4 etapas y queremos visibilizar pues, las 4000 personas que cada año deciden quitarse la vida en nuestro país. En los últimos años esto se ha convertido en una auténtica pandemia y bueno, yo al menos creía que debía de poner pues una nota de visibilidad o de voz a todos esos silencios, ¿no? De ahí el nombre del reto, que son los 4000 silencios, son esas 4000 personas que viven calladas y en la sombra y que un día deciden quitarse la vida. Nosotros solos intentaremos ir encapsulados un coche delante de atrás, ¿vale? Vale. A partir de ahora hasta donde podamos llegar. La idea es que se conciencie a la gente de este problema social y a partir de ahí podamos trabajar y ayudarle a cualquiera que tengamos aquí cerca. Hala, nos vemos pronto. Venga, ánimo, suerte. Soy yo. Este año en mis manos cae la estadística del INE y me llama la atención ver que en España pues, se superan los 4.000 suicidios cada año, desde hace 2 y este año pues, más todavía si cabe, ¿no? El suicidio lleva una tendencia en aumento en números. El suicidio realizado durante los últimos 8 o 10 años va progresivamente aumentando, pero también de una manera muy preocupante están aumentando los intentos de suicidio en esa misma proporción, incluso más, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando? Está pasando que seguramente estamos ante una situación externa donde las personas están intentando solucionar, o la situación que tienen puede abocar a veces a que pueda haber una respuesta, sobre todo como método de mejora o de solución de los problemas, el tema de la autolesiones, ¿no? El tema del suicidio. Y yo creo que el tema es tan serio que no estamos para opiniones, estamos para hechos. ¿Qué puede afectar para que te lleve hasta eso? Es que cada persona es un mundo. O sea, ¿qué lleva a un empresario de éxito a suicidarse? ¿Qué lleva a un cantante de éxito a suicidarse? Cuando en teoría lo tienen todo. Yo creo que la base, y ya estoy entrando en una opinión personal, la base tiene que ser científica, tiene que ser estudiada. Como yo en mi casa había vivido una situación así un poco delicada, pues bueno, fue como un poco la espoleta de la bomba, lo que hizo que explosionara ya dentro de mí la idea de crear un proyecto que visibilizara esta situación. Me parecía que no podía ser que dejáramos pasar una oportunidad de visibilizar esta situación, estos 4000 silencios que quedan cada año en nuestro país. Los 4000 silencios de las personas que se van, pero de todos aquellos que les rodean, de todas aquellas personas que se ven afectadas por la pérdida de alguien que se suicida, pues bueno, nos preocupaba mucho. Estamos ante un problema de salud pública, es decir, esto yo creo que la sociedad ya lo ha entendido, la sociedad en su conjunto y sobre todo las autoridades relacionadas con la salud. Es decir, ahora mismo el suicidio es uno de los focos donde la Consejería de Salud de Andalucía está poniendo todos sus recursos y su empeño en mejorar estos indicadores que son realmente trágicos y alarmantes, ¿no? Es decir, cada número, cada persona lleva detrás una historia, lleva una biografía y no es cuestión de números, sino de personas y realmente es un tema alarmante, ¿no? Sumo Más nace como un proyecto de 2 amigos, de David Lorenzo y yo, que teníamos las inquietudes de crear proyectos solidarios. Siempre lo habíamos colaborado con distintas organizaciones y demás, pero creímos que era el momento de dar paso, crear el club deportivo como tal y a partir de ahí desarrollar proyectos nuestros propios que visibilizaran la situación de otras personas. Siempre habíamos colaborado con organizaciones ya establecidas anteriormente y en esta ocasión queríamos que fuera algo que naciera desde nuestras inquietudes propias. Así que hace 2 años, 2 años y medio, decidimos desarrollar el proyecto y hasta aquí.
El suicidio es un evento, un acontecimiento muy complejo y muchas facetas, poliédrico, muchas caras. Creo que cada suicidio tiene unos componentes, tiene unas dimensiones causales, de causas alrededor, completamente distintas a otros. Entonces, en esa multicausalidad es lo que estamos hablando. Hay un riesgo genético que está demostrado, es decir, está investigado. Hay un riesgo de la individualidad, hay un riesgo del contexto, es decir, una parte del contexto social. Entonces, cada suicidio va a tener un poco de cada una de estas dimensiones, ¿no? El hecho de sufrir una enfermedad mental puede, en muchos momentos o en determinadas enfermedades, influir de alguna forma también cuando una persona está en un momento en el que se siente en un callejón sin salida, que suele ser la realidad de una persona que intenta el suicidio o lo consigue. En cifras, y las cifras siempre hay que tomarlas con cierta cautela, pero podemos hablar entre un 70-80% de los casos de suicidio tienen debajo un problema de salud mental, tienen un trastorno mental, un trastorno de salud mental diagnosticable o diagnosticado. Quiere decir que suicidio y salud mental va muy unido. La pregunta es qué es un trastorno mental, qué es la salud mental, por qué tenemos que estar diagnosticados. El problema es que aquí tendemos a que todo tiene que estar diagnosticado para que sea real y no tiene por qué ser así, porque seguramente hay gente que acaba con su vida con el suicidio y no es consciente de que tenía un problema previamente, seguramente porque le daba miedo expresarlo y no tenía suficientemente confianza para ir a alguien y contarle lo que le estaba pasando. La soledad amplifica cualquier tipo de problema. El tema de la salud mental en personas mayores todavía se trabaja poco y por lo tanto se da a veces como un 3 en raya, que es bueno, pues no encontrarle un sentido a la vida, tener soledad y además una salud física deteriorada. Hay un sustento, hay un sustrato debajo del suicidio que son patologías sobre todo afectivas. El suicidio está aumentado en casi todas las patologías mentales, en diagnósticos de psicosis, pero sobre todo en los temas depresivos, es decir, depresión y suicidio van muy unidas y muchos de los suicidios consumados, realizados que vemos cuando hacemos lo que se llama una autopsia psicológica del suicidio, tiramos para atrás y vemos qué pasa, ahí hay muchos cuadros depresivos, de tal forma que muchos de los programas de prevención de suicidio deben empezar por la detección y prevención de depresión. Detectamos y prevenimos depresión, detectamos y prevenimos riesgo de suicidio, ¿no? Puede ser que tú acabes con tu vida y resulta que nunca nadie había sospechado de que podías tener un problema. Puede ser un ejemplo a seguir en tu comunidad, en tu red social más cercana, eres una imagen excelente, la tienes, pero tú estás viviendo en tu parte interior un mundo que los demás desconocen. Pero no debemos tampoco caer en la idea que las personas que llegan a un suicidio tienen necesariamente una enfermedad mental que es la antesala. Cualquier persona de esta sociedad, en una determinada circunstancia de un estrés vital que nos lleva a este callejón sin salida, desgraciadamente podemos ser candidatos a sentir esa ideación suicida en algún momento extremo de nuestra vida. Por lo tanto, no debemos asociar necesariamente una enfermedad mental al suicidio, aunque sí es verdad que en determinadas enfermedades pueden favorecer una depresión, por ejemplo, grave, puede favorecer que nos aproximemos a esa vivencia, pero no necesariamente está encadenado. Las redes sociales a día de hoy evidentemente son una herramienta muy importante en el desarrollo de cada uno de nosotros, pero es cierto que es un arma de doble filo. Unas redes sociales mal usadas no ayudan mucho, porque por desgracia se convierten desde el anonimato en un arma en el que se puede hacer mucho daño. Al final hemos creado la cultura del individualismo y nos escondemos detrás de nuestro móvil, detrás de nuestro ordenador, de nuestras redes sociales, de mi videojuego y nos hacemos daño en los comentarios, en lo que nos decimos. ¿Por qué? Porque me siento protegido detrás de una pantalla y yo pienso que eso especialmente a los jóvenes les toca mucho porque se han criado en ese ambiente y no han conocido otra cosa. Estamos muy acostumbrados a estos nuevos términos de las fake news y demás, y crear una fake news o crear una fake de una persona puede generarle muchísimo daño, hasta tal punto que sus ideaciones mentales le lleven
a suicidarse o a tener conductas de autolesiones que estamos viendo cada vez más en la gente joven. Quizás nosotros, por nuestra edad, o yo al menos por mi edad, se me ha educado mucho más en el estar con la gente, en el compartir, el mirar lo que me pasa. Yo hablo con mis sobrinos y mis sobrinos no se les ha inculcado esa cosa de, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? No, se les ha inculcado el estar escondido, ¿no? Por eso tenemos que conocer, ¿no? Estar con los jóvenes, conocer sus problemas, conocer sus inquietudes, el defenderlos, el denunciar las situaciones que a ellos pues, hacen que les vengan esos pensamientos, ¿no? Si supiéramos cuál es el factor, lo atajaríamos, las instituciones que trabajan cada día con ese tema lo haría mucho más fácil, pero es que es multifactorial, porque si empezamos en el colegio, pero eso es una edad, pero la franja de edad de las personas mayores más, pues estamos hablando de la soledad de las personas mayores que viven, y entre medias los problemas económicos. La pandemia ha hecho mucho daño. Se crean muchísimos factores que llevan a que las personas que no están, bueno, pues en un momento óptimo de salud mental, pues acaben con su vida. Y por desgracia las instituciones, aunque hacen una labor fundamental, están carentes de medios. El estigma en salud mental es uno de los grandes problemas que tenemos históricamente. Creo que se va mejorando, es decir, que la sociedad va entendiendo cada vez más que los problemas de salud mental no es de un grupo alienado, o sea, de los proscritos, de la gente que le va mal la vida o que vive en determinadas cosas o determinadas zonas de ciudades o de pueblos o que hacen determinados hábitos. No, la salud mental afecta a toda la población, afecta a todo, nos puede afectar absolutamente a todo. Todo el mundo puede tener una depresión, todo el mundo puede tener un cuadro psicótico, todo el mundo puede tener un cuadro adictivo, igual que padecemos de problemas articulares o problemas cardiovasculares. Padecemos de problemas cerebrales que tienen una repercusión en síntomas emocionales, nuestro estado de ánimo, nuestra conducta, nuestra capacidad de relación, y eso es los problemas de salud mental, estado de ánimo bajo, o en algún momento suspicacia, o adicciones, o problemas de la conducta alimentaria, o problemas del neurodesarrollo, por ejemplo, todo lo que ocurre con los temas del espectro autista. Esa cultura tenemos que irla cada vez más embebiendo a la sociedad en esa cultura. ¿Y qué nos va a permitir? Nos va a permitir que la sociedad nos devuelva un entendimiento y que integre a esas personas. ¿Y qué estamos haciendo? Luchar contra el estigma. El estigma es no separar, no ponerle un sello y con esto asociarlo a adjetivos o factores negativos a esa persona o a ese grupo, ¿no? Y esto es algo de lo que se está haciendo y algo de lo que se está luchando también de salud mental. No se salva a nadie del suicidio y el colectivo policial es de los más castigados, y si hablamos dentro del colectivo policial, la Guardia Civil el que más. Es decir, es un tema tabú, es un tema que no se ha trabajado, el suicidio en general, con lo cual a nivel de policial menos. Entonces no hay patrones, no hay, por mucho que haya unos números que son auténticamente escandalosos, es un tema que parece que se silencia, es un tema que parece que bueno, cuando pasa eso, pues sí, te dan al resto de compañeros asistencia psicológica, pero no se trabaja. A nivel de cuentas oficiales no se afronta. No verás, pues verás en Twitter, Policía Nacional, Mossos d'Esquadra, a nivel de cuenta oficial pura y dura, contra el suicidio, no sé qué, un teléfono, cosas de estas. No se fomenta, o sea, no, es todo falso, es pura carátula. ¿Quiénes son los únicos que de verdad luchan contra esto, que estamos pidiendo hace muchísimo tiempo?
explicando el problema, o sea, explicando en medios de comunicación, explicando con comunicados, los sindicatos policiales, asociaciones policiales, agrupaciones de la Guardia Civil. Entonces, hay situaciones que si ya tú no estás bien, el trabajo no es de los más positivos para tener una mejora, por decirlo de alguna forma. Hemos estado colaborando con la Escuela de Ciclismo Madre Tierra en Benalúa de Guadix. Son niños desde 3 años hasta 14 años y la verdad es que es fundamental que les expliquemos el proyecto de Su Mamá, pero sobre todo los proyectos vitales, y les demos la oportunidad a los chicos de que sepan que tienen que confiar en sus padres, además cuando se encuentran con situaciones, sobre todo en sus casos de acoso, bullying y demás, que tengan la confianza con sus padres para que hablen con sus padres, con tutores, con amigos, con sus profesores, lo que ellos crean conveniente, pero que no vivan en el silencio de los críos, porque de ahí vienen los 4.000 silencios y muchos de esos silencios son niños de entre 10 y 14 años, así que esperemos que eso vaya cambiando poco a poco. Pues yo creo que el deporte es un espacio fantástico para prevenir el suicidio. El deporte nos puede dar otras metas, nos puede dar otros caminos que nos ayuden a animarnos en ese día a día, a tener objetivos. El deporte es eso, ¿no? El compartir con otros, el ya sales, ya hablas, ya te ríes, ya escuchas. Si tienes mucha confianza, ¿no? Eres capaz hasta de contar tus problemas, ¿no? Yo, por ejemplo, antes trabajaba en una tienda, o cuando trabajaba con mi padre, al final usaba la bicicleta o el deporte para evadirme y desconectar del día a día. Y yo creo que muchísimos deportistas aficionados coinciden en mi manera de pensar en cuanto a eso, porque acaban su horario laboral, y sobre todo en verano, y pueden salir a montar en bicicleta y desconectar del trabajo. En cuanto a problemas así, yo creo que también ayudaría muchísimo a gente que tuviera algún problema en cuanto a depresión. El deporte genera una serie de sustancias que químicamente hacen que nos sintamos mejor. O incluso hay estudios que dicen que hasta el propio cansancio que provoca el deporte hace que en tu cabeza haya como un pequeño corte con los problemas de la vida cotidiana, ¿no? Hasta psicológicamente, ¿no? Se recomienda a la persona que tiene algún tipo de trastorno mental o cualquier otro problema que haga deporte. O sea, eso está más que comprobado. A mí el deporte en mi día a día me ayuda mucho porque me permite tener mis momentos de desconexión. Me da muchos buenos momentos y muchos momentos para pensar en mí mismo y ver las circunstancias en las que me encuentro. Evidentemente, cuando hacemos deportes de fondo, de ultrafondo, como es lo que nosotros hacemos, que es la bicicleta, tenemos muchísimos momentos de soledad, esos momentos de soledad famosos del corredor de fondo, ¿no? Y eso no deja de ser algo como lo que vivimos en nuestro día a día realmente, ¿no? Yo entiendo que los deportes que pueden mejorar esa salud mental son deportes que son en los que podamos tener metas alcanzables por nosotros mismos. Es decir, si nosotros queremos practicar un deporte con unos objetivos que son inalcanzables, al final puede producir incluso pues, frustración o desánimo. Sin embargo, si nos orientamos hacia deportes donde podamos conseguir las metas que nos propongamos, porque físicamente podemos conseguirlas, por edad, por medios, pues yo me orientaría en ese tipo de deporte, aunque el deporte en general mejora, es palpable que mejora la salud mental. Cuando nos enfrentamos a problemas de índole mental y demás, no dejan de ser carreras de fondo, porque estás mucho tiempo en soledad y tus pensamientos pueden ser recurrentes.
Cuando tú vas en una bicicleta y desarrollas una ruta muy larga, al final esos pensamientos los tienes que gestionar. Gestionar esos pensamientos te generan también beneficio porque todo cambia. Cuando estás cansado, la perspectiva mental y demás varía un poco. Ya hay muchos días que no puedo con mi vida. O sea, ya hay días que estoy saturadísimo, ¿no? Y que me siento al borde de explotar, ¿no? Y entonces para mí, en un primer lugar, y de forma individual, quizás desde el lado más individual del deporte, para mí muchas veces el deporte es una vía de escape. O sea, o me voy a hacer deporte o me quedo en mi sillón lamiéndome las heridas o recreándome en mis problemas, ¿no? Con lo que con eso conlleva, ¿no? Hay gente que no es capaz de canalizar sus problemas y recurren pues, a todo tipo de situaciones, de droga, de alcohol, de apuestas, yo qué sé, de todo eso, ¿no? El paciente que intenta suicidarse, que hace una tentativa con más o menos acierto, la circunstancia es muy traumática para el paciente y para la familia, pero eso no significa que los equipos de emergencia no podamos aprender a atenderlo en condiciones. Y aprender significa pues, utilizar herramientas que utilizamos con otros pacientes, utilizar la escucha activa, utilizar la empatía, y más que qué hacer, aparte del tema médico, es qué no hacer. No debemos juzgar al paciente, no debemos permitir que se ridiculice la situación, intentar quitar de la ecuación los sentimientos de culpa que afloran seguro en todos estos casos. Bueno, desde mi trabajo como policía atendemos a muchísimos casos en primera línea de emergencia, a muchos casos de suicidio. En muchos casos intentos y en muchos casos, por desgracia, pues conseguidos, llevados a término, ¿no? Nosotros somos los primeros que tenemos la llamada del vecino que no encuentra a su vecino, del padre que no le contesta al hijo, del hijo que no le contesta el padre, en fin, lo vivimos muy a diario. Y la verdad es que es muy triste, sobre todo cuando luego te tienes que enfrentar a hablar con algún miembro de la familia. Esa parte es muy compleja. Luego la realidad te pone en tu sitio. Es decir, cuando tú llegas a un aviso de estos, a veces no sabes ni qué es una tentativa de suicidio y a partir de ahí pues tienes que improvisar. Nos pasa en otro tipo de actuaciones, te diría que casi la mayoría, pero evidentemente en el suicidio más. ¿Se te prepara para ese tipo de conversación, para ese tipo de intentar ganarte a alguien que está intentando hacerlo? No. Ni en la escuela de policía, se te puede dar alguna charla y tal. Pero es algo que al final pues, es casi dejar el uniforme fuera y ser la persona, intentar ser su mejor amigo, su padre, su hermano, convencerlo de que no lo haga y eso va con la persona. Mi primer día, impresionado y salió bien. Entonces, pues te deja un buen recuerdo, aunque sí que es verdad que también me quedé un poco así de qué lleva alguien. A lo mejor era la primera vez que me enfrentaba al suicidio tan directamente. Y sí que me acuerdo que tenía esa impresión de qué lleva a alguien a hacer esto. Todavía hay mucho por aprender de cómo afrontamos a pacientes con intentos suicida y cómo ayudamos a la familia. Nosotros no estamos preparados para ello y no deja de ser algo que te lo llevas dentro. Por mucho que quieras, que te quites el uniforme y muchas cosas se queden colgadas en la taquilla, otras cosas te las llevas. Los que tenemos algo dentro, te lo acabas llevando. Hace poco hablaba con un compañero de Guardia Urbana de Barcelona y hablando del suicidio me dijo: esta semana he ido a 2 suicidios consumados y a 3 tentativas. De los 5, 3 eran chicos muy jóvenes que podían ser mis hijos
y el otro a gente muy mayor. Al haber sido el suicidio un tema tabú, todavía hay reticencia a la formación del propio profesional que atiende, pero todas esas cosas son herramientas que se adquieren formándose. Me parece tan importante, tan importante que una persona que tiene un problema de tal magnitud, ¿no?, que te lo está contando, no se sienta un bicho raro, no se sienta que tú también lo estás enjuiciando, no se sienta que tú lo estás despreciando, ¿no? Y recuerdo un chaval que se estaba preparando por unas posiciones de bomberos, ¿no?, que tienen que pasar estos test así psicotécnicos y cosas de estas, ¿no? Y en una de las preguntas le decía, oye, ¿tienes tendencia suicida? Y él se quedó bueno, contestó que sí, y luego me lo contó. Me decía, Carito, mira lo que ha pasado, he contestado esto, sé que esto no me va a puntuar bien, ¿no? Yo creo que el 90% de la sociedad en algún momento de desesperación se ha planteado, ¿no?, qué sentido tiene la vida, qué hago aquí, mejor estar muerto. Ojalá fuésemos capaces de contarlo. Ojalá todo el mundo tuviese la oportunidad de tener a su lado una persona de confianza para decirle, me ocurre esto, me está pasando esto, me están haciendo esto, tengo tal problema. Y pienso que ocurren muchos suicidios por eso mismo, ¿no?, porque no tenemos la persona de confianza para decirle, me siento así. Vamos por la última. Venga, nos ha quedado otro 250 casi. En el arroyo no me paga. Tenemos dos grandes. Uno es el suicidio realizado, el suicidio consumado, y ahí ya sabemos qué grupos, sobre todo, tenemos los factores de riesgo, ¿no? Si eres varón, mayor de 65 años, si vives aislado, si tienes un problema de salud reciente o si tienes antecedentes familiares o propios de intentos o de suicidios consumados, ahí estás en un grupo. Y luego tenemos el tema de los intentos de suicidio, que van muy relacionados. No nos olvidemos que se suicidan las personas que intentan suicidarse, es decir, que ese falso mito de que no, lo intentan muchas veces, no, bueno, esta persona, no, otra vez, no. Esos son los que terminan suicidados. Esas personas que lo intentan muchas veces son los que terminan suicidarse. Es uno de los falsos mitos que va también relacionado con todo lo que decías antes del estigma, ¿no?, en el suicidio. Es decir, que la gente hasta hace poco decía, no se puede hablar de suicidio. No, hablar de suicidio no, ¿por qué? Porque hace que la gente se suicide más. Y sobre todo en los medios de comunicación, pues había manuales de audiovisuales en los que te decían que no se debía hablar porque se podía copiar esa idea suicida. Falso mito, eso es erróneo. Esto viene del tema del libro de Goethe del siglo XVIII, ¿no?, del fenómeno Werther, donde la gente se mimetizaba, empatizaba con el actor y al final dice, si yo soy parte del actor, leo el libro, dice, y él se suicida, yo tengo que suicidarme, ¿no? Esto no es verdad, esto es un falso mito que tenemos que ir luchando. Hoy por hoy hay sistemas, hay programas, el sistema Papageno y demás, que es abrirnos más y explicarlo más, está consiguiendo que eso no sea así. Si fuera por esa regla de tres, hay muchos temas que generan muchísimos problemas en la sociedad y seguimos hablando cada día de ellos, ¿no? Y cada vez le damos más publicidad.
cualquier intento de suicidio es un hecho grave que debemos tenerlo muy en consideración y hacer un seguimiento. Es decir, no hay intento de suicidio que sea una señal, una llamada de atención, que sea algo que sea banal. No, cualquier intento de suicidio, por muy situacional que sea, por muy reactivo a situaciones vitales que entendamos, para los profesionales de la salud mental debe ser una banderita roja. No una gran bandera roja, pero una banderita roja. ¿Qué está pasando aquí? Porque, insisto, estas son las personas que luego van a suicidarse. Entonces, en esto aparece, por ejemplo, una de las iniciativas de este programa que estamos diciendo de salud mental implementado, que ya tiene unas medidas. Una de ellas es el código suicidio. El protocolo nuevo, lo que se incide en la necesidad de dar formación a los que atienden llamadas telefónicas, dar formación a los que atienden a personas y hacer un seguimiento de los pacientes en riesgo de conducta suicida. Que ante una tentativa de suicidio que llega a un centro hospitalario, pues sabemos que la probabilidad de suicidio, de repetir el intento o de que sea suicidio consumado en las siguientes 72 horas es muy alto, muy alto. Pues aquí no podemos dejar, váyase usted a su centro sin que haya un control. Entonces ahí se hace un protocolo de asistencia desde que la persona sale de urgencias, quién le tiene que ver, quién le tiene que llamar, nos aseguramos que le está viendo en salud mental y que, depende de la gravedad y cómo evolucione, qué necesidades tiene. Y muchas de ellas, afortunadamente, el intento de suicidio va a ser un abordaje psicoterapéutico, de apoyo, de seguimiento, sin necesidad de farmacología. Es decir, ahora, si ahí se detecta que lo que hay es un cuadro depresivo, pues seguramente tendremos que ir a un fármaco y hacer un tema de psicofarmacología. Si lo que se detecta es que es un tema de reacción o de vivencial, donde no hay un componente afectivo, seguramente lo que tenemos que hacer es dar un apoyo o valorar o ayudarle que cognitivamente entienda que hay otras salidas que no es el autolesionarse. ¿Por qué? Porque ese es el preámbulo a que realmente luego se... Entonces, ahí es donde aparece, por ejemplo, esto que es el tema del código suicidio, que es un protocolo de seguimiento y de intervención a esas personas que contactan con el sistema sanitario público de salud de Andalucía. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Y la idea es que esto sea un protocolo homogéneo, que haya una equidad en cómo se trata cualquier intento de suicidio en toda la geografía andaluza. Es como cuando tú pasas por un campo y, bueno, es que esto está muy seco, tenemos que sembrar. Y haces así, tiras 4 semillas y te vas. Entonces eso puede que siembre, puede que no, a ver si llueve. Es lo que se hizo. Se hace un programa, pero no se está encima, es lo que te explicaba antes, no hay de verdad unos mecanismos. En la universidad se está trabajando también en un protocolo de prevención de la conducta suicida, profesorado de la Facultad de Psicología especialmente, implicados de la Clínica de Psicología, donde se está haciendo un protocolo de cómo podemos afrontar este tema desde, digamos, líneas más macro a lo que es cuando nos encontramos con una persona que puede tener manifestaciones que nos pueden llevar a pensar que está tramando un poco esta situación. Este protocolo está siendo de los primeros que se están dando en las universidades españolas y seguro que va a tener unos frutos muy saludables. ¿Qué medidas se pueden tomar? Se toman medidas. Por ejemplo, en Mossos, al mes de estar de baja, te retiran el arma. Pero yo creo que es que lo vas a hacer de otra manera. O sea, el problema no es ese. O sea, el problema no es el cómo lo vas a hacer, sino por qué lo vas a hacer. Una de las primeras cosas que hay que atacar es el estigma que se conlleva, la oscurantez, el tabú que lleva la palabra y el acto suicida. Hay que sacarlo a la luz y hay que luchar, y para poder luchar contra ello no se puede luchar contra enemigos que no vemos, entonces hay que hacerlo visible. Debemos hablar del suicidio de manera clara, transparente, con rigurosidad. Creo que es muy importante hablar con rigurosidad y es muy importante que esa forma de hablar sea educativa, es decir, que las personas cambien su forma de entender lo que es el suicidio como evento social, como acontecimiento individual, pero que afecta a la sociedad. Yo creo que hablar del suicidio lo que va a dar es más libertad a la gente, más confianza. Si ve que hay más personas que como ellos tienen una duda y demás, y hablan y se comunican y se informan, creo que eso es básico. Enfermedad contagiosa. El problema del suicidio, el que afecta a los pacientes y a su familia y a la sociedad en general,
es un problema que hay que abordarlo de una forma transversal, no solamente un problema sanitario, es un problema social, es un problema económico, un problema de política. Todo eso hace que necesitemos muchos actores y muchas personas, muchos profesionales interviniendo, desde profesores de instituto que den charlas, desde enfermeras de colegio que hablen con los alumnos, desde sanitarios, desde psiquiatras, psicólogos. Son muchas las personas las que tienen que intervenir. Lo que sí me gustaría es que la gente tuviese la capacidad y la libertad de poder hablar de su situación mental, de cómo se sienten en cada momento sin ningún tipo de tapujo. Pues me gustaría que muchas personas que lo sufren o que tienen dudas fuesen capaces de hablarlo con normalidad. Que si necesitamos estar en terapia, en ayuda y demás, es normal, es absolutamente normal. Y es completamente positivo para ellos y para los demás que expresen sus sentimientos. Y es básico que los demás vayamos entendiendo que tenemos que ser un punto de apoyo. Tenemos que intentar ser colaborativos, intentar buscar la mejor salida para todos. Y cualquiera que te exprese sus sentimientos, sus necesidades, con libertad, debemos intentar buscar la forma de echarles una mano. Esas son iniciativas de personas concienciadas, responsables socialmente, que entienden que ellos pueden contribuir o que entendéis que podéis contribuir desde vuestro pequeño campo, desde un pequeño ángulo, pero que tienen mucha repercusión. O sea, la gente lo lee, llega, el mensaje llega muy claro y llega a toda la población, no llega de la consejería, no, llega de gente de abajo que entiende que esto es un problema. Y para eso estas iniciativas son clave y tienen un valor muy, muy alto, ¿no? El que haya ejemplos positivos de personas que han superado esa situación, que han encontrado un sentido también vital, ¿no?, para la hora de afrontar sus propios problemas, que han aprendido estrategias de resiliencia también cuando viene una situación fuerte de la vida. Esto hay que visibilizarlo, hay que hacer pequeños o grandes documentales, hay que visibilizarlo de todas las formas que podamos, porque esto es prevención y esto es una forma efectiva de que nuestro estudiantado, por ejemplo, cuando se encuentra en un callejón sin salida, tenga estrategia y tenga recursos para afrontar los problemas de la vida. Cualquier contribución va a ayudar a que se puedan ir bajando esas tasas, las tasas de intento de suicidio y de suicidio consumado. Fomentar, explicar, visualizar. O sea, haciendo cualquier tipo de actividad que llame la atención. O sea, es increíble que en este país, insisto, con los números que hay, 4.011 suicidios el año pasado, y te explico las tentativas, se tengan que hacer estas cosas. O sea, que no haya programas, que no haya un ministerio de salud mental. Por decirlo, se ha hecho ministerios mucho más chorras que este. Y este estaría bien, porque es un problema muy grave, no solo el suicidio, sino la salud mental, pero evidentemente englobaría el suicidio. Y cualquier iniciativa como esta es impresionante. Yo creo que tenemos que ser suficientemente capaces e inteligentes de poner en el diálogo normal de la ciudadanía el tema del suicidio. Pero la experiencia es muy gratificante. Primero porque hemos tenido una difusión importante, que es de lo que se trataba, de poner algo de voz a esta situación de silencio sobre la salud mental y sobre todo sobre los 4.000 suicidios. Y luego el apoyo que hemos tenido en todas las etapas, en donde nos han recibido en cada una de las provincias las distintas delegaciones, asociaciones locales y demás, que bueno, que creo que eso es de lo que se trataba. Aunque ha sido bastante
más complicado llegar hasta aquí. Aquí voy con un auténtico bicharraco. El bicharraco lo llevo yo enfrente. Este es el culpable de todo. Si no fuera por él, pues no estaríamos aquí. Yo solo soy palabras. El resto es cosa del artista. Bueno, lo dicho, esto no es más que un juego de ajedrez. Que nosotros no tenemos que ser peones. Esperemos que el resto de las fichas se muevan y ganemos la partida a los 4.000 suicidios. Oye, enhorabuena y muchas gracias. No, gracias a vosotros por confiar, que al final de crear.